Buenas noches, bienvenidos a una nueva edición del Café del Correo, el programa de análisis y debate de la actualidad en la provincia de Cádiz. Están hoy con nosotros José Antonio Aldaiturriaga, Alberto Grimaldi, Enrique Montiel y Diego Boza, y a ellos les queremos plantear como primer elemento de debate la crisis política institucional abierta a raíz del corte de suministro de agua potable en el barrio de Loreto, en Cádiz, que ha dejado a 13.000 personas sin agua corriente y ha provocado un agrio enfrentamiento entre el Ayuntamiento de Cádiz y la Junta de Andalucía, con reproches mutuos, acusaciones de todo tipo, y con los vecinos en constante movilización. Creo que hoy mismo estaban los vecinos responsabilizando también a la propia asociación de vecinos de haber retenido información y no haberlo comunicado en el barrio. El domingo asaltaron el césped del Estadio Carranza, cortan la Juan Carlos I, han ido al Ayuntamiento, etcétera. El otro día la Junta _PSOE tuvo un acto en el Colegio Fermín Salvochea, etcétera. ¿Cómo analizáis? Bueno, yo creo que hay muchas cosas y no quisiera extenderme mucho en esta primera intervención, si nos soltamos un babetazo y eso se hace infumable. Pero bueno, lo primero, como yo no nací allí, me he criado en lo que llaman pisos pijama en la zona, tengo allí mis padres, muchas familias, y lo primero es que vuelva el agua. Que vuelva el agua en condiciones adecuadas para el consumo. Creo que es lo primero que hay que exigir, porque me parece que nos encontramos en una de las situaciones de emergencia más graves que ha habido en Cádiz en los últimos años. O sea, estamos hablando de que el 10% de la población de Cádiz, 130.000 personas, está sin agua corriente, en algo que creo que la mayoría de nosotros, a los que no nos ha pasado, no alcanzamos a analizar cómo afecta. Dicho eso, creo que hay distintas fases del problema en las que hay que entrar. La primera es el nacimiento del problema, el nacimiento y la detección. O sea, ¿por qué hay esa bacteria y por qué tienen que ser los vecinos los que alerten del mal olor? No hay controles periódicos, no hay controles constantes por parte de Aguas de Cádiz, empresa responsable en ese sentido, para analizar, para ver, porque el informe del 13 de octubre que da la UCA, o sea, el análisis que hace la UCA habla de una presencia superior a 150. Ni siquiera, pues considera que a partir de 150 ya no requiere más análisis la presencia de esa bacteria. Según parece, a partir de 1 ya la presencia de la bacteria hace no potable el agua. Es decir, estamos hablando de 0 a 150 en cuánto tiempo ha pasado, cómo ha pasado, cuánto tiempo se ha estado consumiendo ese agua. Claro, el primer elemento es ese: por qué tienen que ser los propios vecinos y de dónde surge el problema. El segundo, durante el desarrollo, creo que hay que distinguir la asunción de responsabilidades políticas o dar la cara, que creo que aquí ha fallado el equipo de gobierno. Teófila Martínez no ha pisado el barrio, Ignacio ha pisado el barrio en territorio amigo, en la asociación de vecinos, pero no se ha sentado con los vecinos. Ignacio Romaní tampoco. Teófila Martínez no da una rueda de prensa hasta el corte, el lunes, no lo da hasta el viernes, algo absolutamente inhabitual en ella, con tanta presencia mediática como suele tener, como le gusta. De hecho, cuando hay problemas con la Junta sale a la media hora, mientras que para lo primero tarda 6 días. Creo que ahí hay una falta de asunción de liderazgo, ya no solo de responsabilidades, las responsabilidades las podremos ver después, pero de liderazgo, de decir, bueno, no solo estamos para las buenas, también estamos para las malas y tenemos que dar la cara, que probablemente a Romaní le habrían dicho de todo yendo al barrio, pero no tienen que ser 2 técnicos los que vayan, sino que una de las personas tiene que ser el presidente de Aguas de Cádiz, que es quien está cobrando en ese sentido por representar a la empresa. Dicho eso, creo que los cuidados paliativos, si se me permite la expresión que ha dado el ayuntamiento, son aceptables. Ante la situación nefasta que hay, pues que hay cubas allí, que hay servicio de lavandería, nada va a subsanar el problema de que no hay agua, porque ese problema es insubsanable, pero al menos se va haciendo unos cuidados paliativos. Hay discusión sobre si las personas con discapacidad, con problemas, están siendo atendidas o no, pero bueno, se está subiendo el agua, se está haciendo bien en ese sentido, pero todo se rompe en el momento en el que hablamos de la solución del problema. Cuando empieza a verse la solución del problema, cuando empiezan a tirarse los trastos a la cabeza entre Junta y Ayuntamiento, de esa forma que
Curiosamente, hasta ese momento se había tratado con una lealtad institucional, que era la que hacía falta, pero de repente esa lealtad se rompe, los autobuses y las pantallas que no habían dicho nada empiezan a señalar ya culpables, no se sabía nada en los autobuses, pero ya sí se sabe que la culpa es de la Junta, se empieza esa responsabilidad, según el PSOE comparece, la Junta, el PSOE comparece ante los vecinos en un alarde de transparencia que es interesante, si bien hay una confusión entre hasta dónde llega la Junta y hasta dónde empieza el PSOE, que hace aquel acto un poco menos óptimo. Y en lo que hay que ver es la solución, y hay que ver, sobre todo, estamos pendientes del informe, de este último informe, ¿no? Parecía que todo se solucionaba, pero que vuelva a dar la presencia de bacterias, un nuevo informe, habrá que ver si el contraanálisis lo reafirma o no, pero si el contraanálisis reafirma ese informe, es que tenemos un problema más grave, porque la primera detección, tenemos que tener en cuenta que estos días el agua que se está analizando es agua que está clorada, o sea, es decir, se está tratando para destruir la bacteria, por lo tanto, es esencial detectar el problema, porque si no se detecta el foco, en 3-4 días volverán a saltar las alarmas y, por tanto, estaremos dando la sensación de que los vecinos están... Bueno, que esa sensación, por otra parte, yo creo que ya está, que el agua de Cádiz no es potable, o que no es absolutamente potable. Creo que hay también una crisis en la credibilidad del agua de consumo en Cádiz. Creo que un poco las líneas esenciales en este momento. Enrique. Yo estaba oyendo a Diego y, bueno, Diego ha hecho el discurso completo. Yo creo que tanto la Junta como el Ayuntamiento, o los que se hayan metido en esta pelea, han perdido la pelea los dos. Es decir, lo que Cádiz, lo que este momento y esta sociedad y esta ciudad requiere es que, por ejemplo, la alcaldesa, el delegado del gobierno, los técnicos, todo el mundo hubiera dado una respuesta de unidad ante un problema de la ciudad. Cuando ese tipo de cosas no se dan y se piensa uno u otro o los dos que van a conseguir alguna rentabilidad política, me parece que consiguen lo contrario. Pero vamos, aquí se ha dado un problema y lo inmediato, lo que hay que hacer, y lo que yo creo que se está haciendo, es intentar solucionar el problema por dos vías. Primera, acabar con la bacteria y encontrar el origen de la bacteria para acabar con el origen. Porque claro, si la bacteria ha entrado en los canales de agua potable, es que alguien ha hecho algo o se ha producido, no alguien, sino o algo ha producido un accidente de tal modo que han entrado en contacto agua contaminada con agua no contaminada. Hay que encontrar inmediatamente o cuanto antes ese problema para solucionarlo de inmediato. Bien. Y yo en esto me pasa un poco como lo del ébola. Yo estoy mirando el día después. El día después del ébola es que van a volver a hacer del Carlos III un centro de referencia para la lucha contra este tipo de... Bueno, pues yo creo que esto hay que hacer inmediatamente o actualizar todo tipo de protocolos para que este asunto no se vuelva a dar por multiplicación de la vigilancia sobre las aguas o sobre las redes de conducción de las aguas. Y sobre todo también los protocolos, los procedimientos para actuar de un modo, porque desde luego las únicas personas que tienen razón aquí son los vecinos de Loreto, que tienen la razón, que no tienen agua desde hace tal y que están pasando, pues están pasando todo, ¿no? Tienen que ir a duchas colectivas, tal. Y entonces una noticia, por señalar una noticia buena, que creo que se ha puesto en marcha el voluntariado, ¿no? Hay ya equipos de voluntariado que están llevando a los sitios donde hay ancianos, tal. Es decir, ese tipo de cosas, como el voluntariado, la detección preventiva de las causas, la vigilancia estricta y exhaustiva del agua, ese tipo de todo es lo que tiene que quedar el sufrimiento de esos gaditanos. Por tanto, Ciudad Sin Agua debería traer como consecuencia el establecer para el futuro y con un modo blindado las actuaciones necesarias para que no se repitan los errores que se han cometido ahora. Alberto. A mí, por muy español que sea, la búsqueda de la culpa antes que de la causa, creo que es un error absoluto, ¿no? Creo que estamos ante un hecho que no se ha determinado por qué. Perdona, pero yo no he hablado,
La culpa... No, lo digo en general por la situación, no, yo he dicho la por la pelea detección, política. la detección del cómo se ha producido. Eso, que eso no creo que nadie haya No, hecho. pero que yo creo que estamos enfrascados Sí. tanto en el debate político como en el debate público en que se esté buscando el culpable de lo que ha ocurrido. Y a mí me importa mucho más la causa, porque no olvidemos que se trata de una bacteria que se da en agua estancada. Luego ha tenido que haber en algún momento un contacto entre la red, que durante años no ha dado problemas, con agua estancada. Claro. Y esa es la principal tarea que deberían haber tenido los poderes públicos, tanto la Junta de Andalucía como Garante de la Salud Pública, como la empresa de Agua de Cádiz Municipal y por tanto el Ayuntamiento como prestador del servicio de agua en Cádiz. Yo lo que creo es que estamos demasiado cerca de unas elecciones y los políticos ven sangre y se vuelven locos, efectivamente. Y creo que los ciudadanos no se merecen que por muchas elecciones que haya y por muchas ganas que haya de batir al adversario, porque lo digo por los dos lados, porque primero veo a la Junta viendo en el primer problema grave real que le vemos al Ayuntamiento de Teófilo Martínez muchos años, lleva casi 20 años ya al frente de la corporación, y también veo al Ayuntamiento enseguida situar a la Junta como culpable de que no vuelva el suministro porque no autoriza. Creo que lo importante es encontrar de dónde ha salido esa bacteria de agua estancada, dónde se ha producido el contagio, el contacto entre una red que estaría aislada y la red que realmente lleva el agua a los domicilios. Y una vez que se sepa eso y que se determine si había controles suficientes, si se actuó negligentemente, entonces buscar responsabilidades y creo que también los vecinos han de ser conscientes de que a veces estas cosas ocurren y que lo que le debe exigir a los poderes públicos es una solución para que haya agua. Yo estoy de acuerdo contigo en cuanto a las medidas paliativas. Creo que el uso del estadio para poder tener higiene personal, la facilitación de agua en cubas para las tareas básicas de higiene en la propia casa se puedan llevar a cabo, han estado dentro de lo que es lo ajustado a una situación de emergencia como la que hemos vivido, y lo fundamental y en lo que debería estar cualquier responsable público, sea de la opción política que sea, es en recuperar la normalidad y el servicio. Y luego ya vendrán las investigaciones, los informes y todos los trámites que sean necesarios para determinar qué falló y quién fue responsable de que fallara y qué hay que corregir para que no vuelva a fallar, que es lo fundamental. Alberto, es que encontrar la causa es tan fundamental que si no encuentras la causa no has solucionado nada. Quiero decir, si la causa sigue latente, en el momento que puede pasar lo que pasó del 29 al 13, vuelves a dar agua y dentro de 10 días nos encontramos con un problema agravado, porque además habría la reincidencia de la situación de la sensación de descontrol que se le transmitiría a la ciudadanía y al barrio y en general a la ciudadanía, porque otro de los problemas es la sensación que hay en Cádiz de inseguridad. Es decir, bueno, realmente se ha podido aislar absolutamente el agua de Loreto del resto de los barrios, los rumores, si se va a cortar en otra zona, todo esto, que se alimenta por ese desconocimiento y por esa falta de encontrar la causa. Es fundamental que los técnicos y que la comunicación del problema sea la mayor posible, o la mayor que se tenga, para que la ciudadanía esté informada Pero vamos a poner un ejemplo como tú comentabas con lo del ébola. Cuando se ha puesto un poco de raciocinio es cuando se ha hablado por parte de los técnicos y los políticos han callado, ¿no? Yo creo que precisamente es lo que se tiene que reclamar en este tipo de asuntos, que precisamente en estos momentos en donde tenga que actuar para resolver los problemas, yo creo que lo primero que ha tenido que hacer Agua de Cádiz es buscar el origen del problema. Bueno, lo está buscando seguro. Evidentemente, me supongo que será complicado cuando todavía no está detectado hasta último. Pero hay que decir que el agua de Cádiz está en riesgo de su calidad. Yo creo que ya es ir un poco más para allá. Que se lo dude. Yo creo que probablemente está detectado ya qué ocurrió. Yo creo que sí. Porque si no, no estarían actuando. Lo que no se ha comunicado, porque eso llevará a la asunción de responsabilidades. Por eso yo digo ¿Pero eso lo sabes tú o lo sospechas? No, es una mera deducción por 20 y tantos años de periodismo. Vamos, te digo que suelen actuar así. Aquí mi
Es que es el momento de actuar. anfitrión, que ha sido periodista muchos años también, Es que ahora te mismo lo estamos en el momento de corroborará. actuar para resolver, digamos, lo que es el servicio. Está claro Sí, que... pero ahí- a partir ahí del la día... transparencia es fundamental. O sea, quiero Pero la decir, transparencia tiene que ir la también transparencia tiene que en ir su el momento. sentido de que sepamos qué es lo que ha pasado, porque entiendo Sí. que no puede ser nunca lo mismo que como se filtra por unas partes, que es una obra en una casa que se ha hecho mal, que a mí me parece que llama mucho la atención de que en todo, yo no recuerdo una situación como esta en toda Andalucía y en toda España en los últimos 15 años, una situación de este tipo, que Bueno, ocurre en Cádiz. En Rota hubo un problema de unas canalizaciones, pero era por una cuestión, digamos, de que habían ahorrado Pues unas llena. canalizaciones de pluviales y la habían metido en fecales. O sea Pero- pero vamos, que eso es mucho más grave por una pero- cuestión de estafa, sí. ¿no? Eso pasó Sí, pero además, en Costa pero- Ballena. Pero es que el tipo de bacteria De eso no que, estamos hablando. el tipo de bacteria que hay no lleva a que sea una obra, y yo creo Claro. que es más al uso de alguna instalación que estaba en desuso, Y que al ponerse parece más verosímil en valor, esa otra como nos versión que gusta. circula por ahí de usar algo que está en desuso y que haya habido agua en Estancada. circulación, o sea, en un circuito de circulación que esté estancada y que se haya dado esa bacteria. Pero yo creo que esas son las explicaciones que hay que dar a partir de que se ponga en servicio, No, que yo yo creo creo que que es lo no. principal. En eso yo no estoy de acuerdo. No creo yo. que tenga que ser posterior, No. yo creo que tiene que ser Yo creo que hay que durante, decir lo que es. porque Sí, si se porque detecta, entre ¿no? otras cosas, Claro. Y hay fehacientemente de que eso ha sido... entre otras cosas, o sea, como ciudadano da mucha más seguridad saber que ha sido un fallo en un momento determinado, que habrá que... El otro problema es que políticamente sea más dañino una cosa que otra, pero yo en eso no entro porque yo no me voy a presentar a las elecciones, por lo tanto a mí me da igual. Pero ha quedado grabado, ¿eh? Acaba de dar una noticia. Eso ha quedado- ¿eh? Bueno. Pero No te como fíes. ciudadano no es lo mismo saber que bueno que se ha querido habilitar para mostrar un lugar, para saber qué se va a hacer en ese lugar, y se han utilizado aguas estancadas y eso ha filtrado y bueno, ha habido un problema, ahora hay que asumir responsabilidades y ver que de repente que haya por una rotura de tubería, que es la otra versión, se haya filtrado el agua, porque entonces es que estamos muy expuestos. Creo que no es lo mismo y la afectación al agua de Cádiz no es la misma. Cualquier obra que se haga o cualquier, en este caso, un caso muy concreto, poner en valor esa frase que tanto nos gusta en esta tertulia, algunas infraestructuras que no están adaptadas a la red habitual, pues puede surgir este problema. Otra cosa es decir que el sistema de Pero bueno, que eso es más verosímil, pero lo que lo necesitamos son certezas. O sea, yo- Efectivamente, es que pero prueba, a mí prueba. me basta con mi Todo, propia deducción. claro, Yo pero lo que, eso lo no que, se habrá hecho lo que público porque demandamos no hay son todavía certezas. Lo que dice Diego, yo sé que hay gente que ha dejado de usar el grifo en Cádiz en el casco antiguo, por Bueno, ejemplo. Y hay, Pero y eso hay- no está quiere decir- lejos y hay gente que de dice Loreto. que el agua de su casa en el mentidero huele mal, que es una cosa que en principio Pero bueno, tendríamos eso que lo podemos rechazar. achacar también a la paranoia Sí, bueno, habitual. pero esa paranoia Puede influye. también haber podido Con la salud producirse pública, ¿eh? una mayor cloración del agua y que eso pueda surgir. Es que el otro día, hace 2 semanas, tuvimos unas jornadas en Puerto Real sobre agua y digamos, el departamento de la Universidad de Cádiz, que fue la que dio la ponencia, nos explicaba precisamente eso, el hecho de que haya un olor especial a cloro y que la gente lo consideren que huele mal el agua, no quiere decir que esté mal o que no se pueda utilizar, ¿no? Pero bueno, yo creo que Vamos a cambiar de tema, si os parece. Aprovechando que está aquí Alberto, quería hablar, aunque fuera un poco, con el tema de las primarias socialistas. Alberto, que ha sido delegado del Diario de Cádiz en Chiclana, que ahora es director de Europa Sur, es decir, tiene el conocimiento de 2 de los 3 lugares donde ha habido votaciones en las primarias del Partido Socialista. Los 3 han ganado los candidatos del aparato: Mamen Sánchez, Fernando Silva y José María Román. Mamen Sánchez por un muy estrecho margen, de manera sorprendente. Fernando Silva con un poquito más de diferencia y José María Román con un margen muy amplio, ¿no? Y por supuesto las primarias han sido circunscritas a los afiliados, a diferencia de otras que haya podido hacer Izquierda Unida o las que hace Podemos o las que se han hecho en otros países. Bueno, yo el caso que más conozco, como comprenderéis, es Algeciras, porque en el que estoy inmerso en el día a día, ¿no? Allí es verdad que ha ganado con un 60-40 aproximadamente Fernando Silva sobre Juan Lozano, pero es un caso, yo creo, paradigmático, ¿no? De hecho, ha habido bastante ruido de sables interno en el PSOE respecto a estas primarias,
porque había, sobre todo en la dirección en Sevilla, un cierto temor a que de este resultado pudiese haber un resurgimiento de lo que hemos denominado históricamente el pizarrismo, ¿no? Porque no hay que olvidar que aunque la actual secretaria general es Angelines Ortiz, la directora general de la Junta, que como sabemos está imputada en el caso de Valla Competitiva, el factotum de esa agrupación es el anterior secretario general, que es Rafael España, y que es una de las personas más leales a Luis Pizarro que ha tenido el PSOE. Pero Fernando Silva no es antipizarrista, yo no lo conocía así. No, yo creo que porque ellos este chico está vamos allí de toda la vida. Enrique, no vayamos a yo no pongo etiqueta a nadie. Lo preguntando que yo te si digo se ha es que producido dentro del algún PSOE, de la cambio. dirección del PSOE, tanto provincial como regional, había cierto temor a un rearme de esas posiciones, ¿no? Y Lozano era claramente de Rafael España. Lozano, Rafael España ha trabajado denonadamente porque obtuviese Fernando Silva una mayoría muy amplia. ¿Y Rafael España no es pizarrista? Por eso mismo, o sea, que es que lo que te estoy diciendo es que el resultado no es el que quizás hubiera deseado a la dirección regional, por ejemplo. Que Juan Lozano lo consideraban mejor candidato, es una persona afín al antiguo alcalde de Algeciras, a Tomás Herrera, por el que Susana Díaz, siendo secretaria de organización en la época de Griñán, trabajó para que repitiera como candidato, y la estructura local no lo permitió, hasta el punto de que llegó a dimitir una vez que no fue elegido candidato a la reelección. Entonces ha tenido ese trasfondo, digamos, que quizá el lector de periódicos, en mi caso, o de medio audiovisual, oyente o televidente de un medio audiovisual, quizás no llegue a esa clave. Y en segundo lugar, se han acercado las distancias, en cuanto a lo cual es un signo de normalidad, yo creo, de la agrupación socialista de Algeciras. Fernando Silva no es un aguerrido, no es un... No, pero sí es un chico... Sí es un hombre de la confianza de Rafael España, y que ha tenido el apoyo claro de Rafael España para tenerlo. Para tener este apoyo, ¿no? Y decía que es un signo de normalidad que haya quedado en un 60-40, porque es una agrupación en la que por cierto es la más numerosa en militantes de la provincia, en la que normalmente estaba entre el 75 y el 90% el apoyo que el aparato recibía, y el voto crítico rondaba el 25 o un poco menos incluso. Lo que me llama la atención de esto que planteaba Fernando es lo de José María Román, ¿no? Creo que es uno de los políticos que tiene una vocación más fuerte y más ganas de... Porque un hombre que ha sido alcalde, que ha perdido, tal, ¿no? Que ha tenido problemas en el interior del partido, que haya querido permanecer, seguir y pelear, es una cosa que... Porque lo de Mamen Sánchez, por ejemplo, yo pienso que ya no le quedaba nada en Madrid. Si cayó Rubalcaba después de caer Zapatero, Zapatero era su gran valedor en el tema. Entonces allí quedó como una diputada más, se veía que ya no iba a repetir de diputada, y dice, bueno, Jerez, tengo ahora mismo abierto la pista de despegue y de aterrizaje, con lo cual me voy a Jerez, y bueno, y ya... Pues no lo ha tenido tan claro, En Jerez. Que no lo ha tenido tan claro, porque de hecho un militante que tampoco lo conocía prácticamente nadie, gracias a un trabajo que por lo visto bastante importante de campo, ha estado a punto de, no sé el porcentaje, pero no sé si ha sido 52, 50 y tantos. 40 o sea, que ha algo. sido... Bueno, pues ya te hace una idea de... Básicamente Sin embargo, porque... el caso de José María Román, que ya iba a ser alcalde y tal, ¿no? Esa voluntad, a mí realmente me admira bastante. A mí en el caso de Chiclana lo que creo que sí ha habido sensatez por parte de la dirección provincial, porque yo creo que no había mejor candidato que José María Román, eso es un hecho objetivo para Chiclana. Creo que además la propia dirección cree que hay una oportunidad real de que el PSOE recupere la alcaldía de Chiclana en 2015, y los datos demoscópicos así lo avalan, de que hay al menos una oportunidad. Creo yo, si hay reforma o no, veremos a ver si cambia la cosa, pero yo creo que si hay reforma incluso iría en beneficio de José María, porque creo yo que Chefi, como se le conoce dentro del PSOE, está en disposición incluso de ser la opción más votada de Chiclana. Y creo que después de las diferencias que había habido con él,
recordemos toda la polémica que hubo por la portavocía de Diputación, efectivamente. Creo que es un signo, insisto, de normalidad y de sensatez que la dirección provincial haya apoyado a Román, que ha salvado el compromiso de las primarias. Él tenía claro, porque recientemente hablé con él. Fuentes demoscópicas que no se han hecho públicos, sin embargo, en Jerez hablan del hundimiento, o sea, el PSOE sigue un... Vamos a hacer un pequeño receso y seguimos hablando de este mismo tema en unos minutos y otros temas más. Volvemos un momento en el Café del Correo.